Estaba listo para morir, pero entró al fuego para salvar a quien el mundo ya había olvidado. No vas a creer lo que este toro fue capaz de hacer. Nuestras historias han tocado corazones en muchos rincones del mundo, y cada comentario lo ha demostrado. Así que dime, ¿desde dónde estás viendo hoy? Quiero conocerte mejor y saber cómo esta historia llega hasta ahí. La mañana comenzó como tantas otras en ese pedazo olvidado de tierra. El cielo nublado derramaba una luz pálida sobre los campos resecos, y el sonido del viento cortando las hojas secas era lo único que parecía recordar que allí aún había vida. En el corral más apartado de la finca, rodeado por tablas torcidas y oxidadas, Guerrero se levantaba con esfuerzo. Las articulaciones crujían como puertas viejas. Los ojos, antes brillantes, estaban opacos, cansados. Ya no había brillo, solo supervivencia. Comía lo que le arrojaban, restos de heno duro, maíz mohoso, baldes de agua olvidados bajo el sol. Todo lo que una vez fue fuerza, ahora era recuerdo. Pero allí en lo profundo de ese cuerpo castigado, aún latía algo que nadie parecía notar, y que él mismo casi había olvidado. La historia de Guerrero era conocida por los más antiguos. Decían que había sido uno de los mejores de la región, fuerte, imponente, resistente como pocos. Había participado en exposiciones, arrastrado arados con dignidad. Incluso sirvió de montura para el hijo del antiguo propietario. Era respetado, casi admirado, pero el tiempo, ese cazador, silencioso, cobró su precio. Llegaron las heridas, la vejez, el desinterés. Un toro improductivo es un gasto, y en fincas que apenas sostienen a sus propios trabajadores, los sentimientos no pagan ración. Fue siendo relegado a un rincón. Primero le cambiaron su espacio por uno más pequeño, luego su nombre desapareció de las planillas. Pasó a ser solo el viejo, o peor, el peso muerto. En la casa principal de la finca, una mujer de cabello blanco y manos temblorosas observaba el campo desde 1900. La veranda. Carmen había sido la dueña de todo aquello alguna vez: la tierra, las decisiones, los cheques, los contratos. Viuda desde hacía más de 20 años, crió a sus hijos prácticamente sola y resistió a la modernización del campo con la misma terquedad con la que enfrentaba el avance de la edad. Ahora, sin embargo, pasaba los días sentada en una mecedora, cubierta hasta el cuello con un chal desvaído. Las rodillas le dolían, los pulmones se quejaban y la mente, antes afilada, comenzaba a fallar. Las palabras se escapaban como vapor, nombres, fechas, sueños. Pero ella aún recordaba a Guerrero. Recordaba cuando lo vio nacer, las tardes en que acompañaba su crecimiento con un cariño que no se atrevía a confesar. El problema era que Carmen ya no decidía nada. Sus hijos, 2 hombres de traje, vivían en la ciudad grande. Administraban la finca a distancia, como quien gestiona una acción en decadencia. Rara vez llamaban. Visitaban solo cuando era necesario resolver papeles, firmar escrituras, verificar si la madre aún estaba viva. La cuidadora, contratada por ellos, había faltado otra vez. Un imprevisto, dijeron. Carmen, sola, había pasado toda la noche con fiebre, tosiendo como si algo dentro de ella intentara salir a la fuerza. En la estufa, una olla olvidada desprendía un olor a arroz quemado. En el pasillo, la luz parpadeaba, y en la radio, la misma música antigua repetía el estribillo por 5ª vez. Guerrero, afuera, percibía más de lo que parecía. El viento le llevaba el sonido de las toses, el silencio prolongado, el olor a comida quemada. Solía caminar de un lado a otro cuando algo estaba mal, aunque no supiera exactamente qué. Había en él una inquietud, como si alguna memoria profunda intentara despertar. Tal vez fuera instinto, tal vez algo más. Pero todo animal que alguna vez fue amado guarda en el cuerpo el recuerdo de ese afecto, y cuando el dolor del otro resuena lo bastante fuerte, hasta el más viejo de los animales se levanta. En la veranda, Carmen sostenía una taza con ambas manos. El temblor hacía difícil hasta un simple sorbo de té. Observaba el corral a lo lejos. Guerrero también miraba. Por segundos, sus ojos se encontraron. No había nada extraordinario en ese gesto. No había luz mágica ni banda sonora. Solo 2 miradas cansadas que se reconocían en la soledad. Una mirada que decía, «Todavía estoy aquí», y otra que respondía, sin voz,
Lo sé. Pocos sabían, pero Carmen había dejado instrucciones secretas con el antiguo vaquero antes de que se jubilara. Guerrero solo debía ser sacrificado si realmente estaba sufriendo. Ella nunca quiso que lo trataran como carne. Para ella, aquel animal cargaba la memoria de la finca, de los buenos tiempos, de los hijos jugando en el corral, del marido sonriendo con los pies sucios de tierra. Pero después de que el vaquero se fue y los hijos tomaron las riendas, el contrato fue revocado. Guerrero estaba en la lista y el camión del matadero estaba programado para la próxima semana. En 1900, la ciudad, nadie hablaba de eso, ni los hijos sabían del vínculo entre la madre y el animal. Para ellos, era solo otro toro improductivo, demasiado viejo para generar ganancias. Y Carmen era una anciana enferma, demasiado cansada para tomar decisiones. Bastaba esperar, vender la propiedad, internarla en un buen asilo, dividir las ganancias. Todo estaba yendo según el plan, pero lo que nadie planeó, lo que nadie jamás podría imaginar, era lo que estaba a punto de ocurrir esa noche. Y antes de que esta historia continúe, solo quienes ya caminan con nosotros aquí entienden el poder que estas narrativas tienen para transformar. Quienes ya forman parte lo sienten en cada video. Y para quienes llegan ahora, haz clic en el botón de suscripción para no perderte nada. Guerrero y Carmen compartían algo que pocos veían: el abandono no dicho, aquel que se instala sin ruido, un tipo de soledad que no aparece en las fotos ni en las visitas de fin de semana. Ambos habían sido figuras centrales en esa finca, en tiempos distintos, con funciones diferentes, pero con la misma importancia. Ahora servían solo como recuerdo vivo de lo que fue una vez. Pasaban los días como muebles antiguos, aún en pie, pero olvidados en los rincones. Y en el silencio que los rodeaba, crecía algo sutil, casi imperceptible para los ojos comunes. El viejo toro ya no tenía fuerzas para demostrar poder, el andar lento, el hocico bajo, los ojos apagados, todo en él gritaba cansancio. Pero cuando se acercaba a la cerca de madera, el cuello aún se estiraba como quien busca un rostro familiar. Y del otro lado del terreno, sentada en su mecedora, Carmen respondía, no con sonrisas ni palabras. Había días en que la voz le faltaba, pero la mirada, esa lo decía todo. Cuando Guerrero se movía con dificultad hasta el bebedero, ella lo seguía con los ojos como quien acompaña a un viejo amigo. Y eso, por más simple que pareciera, era tal vez el último hilo de afecto que ambos aún tenían con el mundo. La gente habla de lazos como si estuvieran hechos de palabras y toques, pero hay lazos que nacen del tiempo, del dolor compartido, del silencio compartido. Guerrero sabía reconocer cuando el viento cambiaba, cuando la ausencia de pasos en la veranda significaba que la anciana estaba demasiado débil para levantarse. Carmen, por su parte, percibía que algo no iba bien cuando el toro pasaba el día acostado, sin mover una oreja siquiera. El tiempo les había enseñado a observar sin prisa, a escuchar lo no dicho, y esa comunicación, incluso sin voz, creaba raíces. Fue en una de esas tardes sofocantes que algo diferente comenzó a insinuarse en el aire. El calor llevaba días sin dar tregua, transformando la finca en un horno dormido. La tierra agrietada bajo los pies parecía implorar por lluvia. Dentro del galpón donde mantenían a Guerrero, la temperatura hacía el aire casi irrespirable. Los sonidos del entorno parecían amortiguados, como si hasta los insectos hubieran desistido de zumbar. Y entonces llegó el olor. Al principio leve, discreto, casi confundido con el polvo o el aceite viejo de las máquinas. Pero con el paso de las horas, la brisa traía algo más denso, más metálico, algo que quemaba ligeramente la nariz. Guerrero se levantó con un esfuerzo inusual para esa hora del día. Solía acostarse al final de la tarde, rendido por el cansancio, pero ahora caminaba en círculos, el hocico alzado, las narinas vibrando. Algo estaba fuera de lugar. No había gritos ni corridas. El mundo seguía envuelto en ese silencio adormecedor. Pero los instintos de un animal que una vez fue libre sabían, y aunque viejo, aunque enfermo, el cuerpo lo sabía. Caminó hasta el cerrojo de la portezuela, lo forzó con el cuerno. La madera crujió. El capataz no estaba cerca, nadie estaba cerca. Y ese detalle, pequeño y trágico, cambiaría todo.
Dentro de la casa, Carmen dormía profundamente. El medicamento para la presión había sido más fuerte de lo necesario. El calor hacía el cuarto sofocante, pero las ventanas estaban cerradas por precaución. Los hijos decían que el viento de la noche era malo para los pulmones. La anciana estaba inmóvil, el pecho subiendo y bajando lentamente bajo la sábana ya húmeda de sudor. En la mesita de noche, un radio portátil tocaba una estación antigua. Voces de un pasado lejano se mezclaban con el sonido de la madera crujiendo en el tejado, crujidos que nadie escuchaba y que comenzaban a repetirse más rápido. Afuera, una espiral de humo subía discretamente del almacén de herramientas. Alguna chispa, algún cable pelado, tal vez una lata de solvente olvidada demasiado cerca de una lámpara calentada. Fuera lo que fuera, empezaba pequeño, como todo lo que parece inofensivo al principio. Una llama minúscula, casi elegante, danzaba entre cajones viejos y trapos rasgados. La madera seca hacía el resto. El fuego encontró alimento rápido y en minutos ya subía por los estantes, lamiendo las paredes con voracidad. La parte vieja de la finca era una invitación al desastre, y éste lo aceptó sin ceremonias. Guerrero, ahora más inquieto, resoplaba contra el cerrojo. Golpeaba con la cabeza, con los hombros. La herrumbre cedió con un crujido largo y doloroso, como quien protesta antes de romperse, y la portezuela, que por años mantuvo al toro dentro, finalmente se abrió. El animal avanzó tambaleante por el patio, los ojos ya irritados por el humo que comenzaba a extenderse en el aire. El olor ahora era inconfundible: madera quemada, aceite hirviendo, y en medio de todo eso, un sonido apagado, débil, pero reconocible, el crujido del tejado cediendo. Nadie en la ciudad imaginaría una escena como esa: un toro viejo, herido, suelto en medio de la finca, corriendo, o intentando correr, hacia la casa principal. El suelo se calentaba bajo los cascos. La respiración era pesada, pero Guerrero no paraba. Cada metro exigía esfuerzo. Cada paso era una batalla, pero algo lo empujaba. No era entrenamiento, no era instinto de manada, era algo más profundo, algo que solo existe entre aquellos que alguna vez fueron amados y nunca olvidaron. En la veranda, el calor era insoportable. Las tablas crujían como si gritaran. Las primeras brasas llegaron volando, como insectos incandescentes, posándose en el tejido de la cortina que ondeaba por una rendija de la ventana. El radio falló, chisporroteó y se silenció. El sonido que vino después fue otro, un estruendo sordo, el ruido del fuego abriendo espacio, dominando paredes, tragándose techos. Y en el cuarto, Carmen aún dormía, el rostro sereno, los cabellos pegados a la frente sudada, la respiración ya pesada. El tiempo corría como nunca y nadie estaba allí, excepto Guerrero. ¿Crees que los animales sienten cuando los necesitamos? Deja tu opinión aquí abajo. Nadie vio, ningún testigo para narrar lo que ocurrió. Pero tal vez este tipo de heroísmo necesita justamente eso, el anonimato absoluto. No hubo audiencia, ni cámaras, ni ojos humanos para validar el momento en que Guerrero rompió la portezuela. Solo el sonido seco de la madera cediendo, mezclado con el ruido apagado de su propio cuerpo, enfrentando resistencia. El cerrojo, antiguo y mal ajustado, cedió no sin antes arrancar sangre de la frente y el pecho del animal. El hierro oxidado cortó en línea torcida, pero no hubo vacilación. El toro respiró hondo, si es que los pulmones aún lo permitían, y siguió adelante. El humo lo invadía todo. En segundos, el escenario que antes era solo caliente e incómodo se transformó en algo inhabitable. Cada paso hacía que los cascos se hundieran en tierra caliente y las brasas saltaban como pequeños demonios iluminando la oscuridad temprana. El cielo, cubierto por nubes espesas de hollín, descendía sobre la finca como una cortina. El viejo galpón, ahora una hoguera viva, crujía detrás, y adelante, la casa principal donde dormía Carmen comenzaba a gemir por dentro, como si suplicara auxilio. El sonido de los muebles cediendo, de las tejas desprendiéndose, del vidrio estallando. Era una orquesta de fin del mundo. Guerrero avanzaba entre las llamas con el cuerpo encorvado. Cada segundo allí era una tortura. El calor hacía que los pelos se chamuscaran. Las heridas abiertas ardían sin piedad. Los ojos, ya húmedos,
Apenas distinguían lo que había adelante. Aún así no paraba. El instinto había superado cualquier lógica de autoprotección. Algo más fuerte guiaba cada movimiento. El lazo invisible. Ese intercambio silencioso de miradas en las tardes tibias. El recuerdo de una mano arrugada ofreciendo maíz fresco con cariño. La certeza, aunque confusa, de que había una vida en peligro y que esa vida importaba. La puerta de la sala no fue solo empujada, fue atravesada con furia. La madera se partió en dos crujidos cortos. Dentro de la casa el escenario era apocalíptico. La cortina de la cocina ya ardía como una antorcha. Un armario caído bloqueaba el paso. Guerrero no se desvió. Empujó con la cabeza, pateó con las patas traseras. El mueble se deslizó derramando vajillas y pedazos de pared, abriendo espacio hacia el pasillo estrecho que llevaba al cuarto. El humo era más denso allí. El techo crujía como si estuviera a punto de colapsar. Y al fondo, el cuerpo inmóvil sobre la cama. Carmen estaba allí, los ojos cerrados, las manos aún cruzadas sobre el pecho, como si aguardara lo peor sin saber que ya había comenzado. La sábana comenzaba a oscurecerse de cenizas. La respiración era corta, casi imperceptible. Guerrero se acercó con pasos duros. El calor se intensificaba. El colchón crujió con el menor movimiento. Y entonces, con una delicadeza que nadie jamás asociaría a un animal de media tonelada, el toro se agachó y tocó el rostro de ella con el hocico. Un gesto casi humano, un llamado silencioso. Nada ocurrió, pero el cuerpo reaccionó, aunque lentamente. No había tiempo. La pared de la cocina crujió de manera diferente. Un golpe sordo indicaba que parte de la estructura había cedido. Guerrero no vaciló. Con movimientos bruscos, comenzó a empujar el cuerpo de la anciana con la cabeza. Primero lo levantó ligeramente, lo suficiente para que la sábana se deslizara. Luego, con el hocico y los hombros, la fue empujando por el pasillo estrecho, esquivando pedazos de techo y estanterías en llamas. Un arrastre doloroso, lento, pero constante. Carmen se deslizaba como un fardo sagrado, y nada, absolutamente nada, podría detenerlo en ese momento. Al llegar a la sala, una nueva explosión de vidrio sacudió la casa. La ventana se rompió, lanzando fragmentos por todos lados. Guerrero sangraba por varios puntos del cuerpo. La respiración era un silbido pesado, como de un motor al final de su vida. Pero estaba casi. La luz de la veranda aparecía adelante, difusa, roja, fantasmagórica. Y más allá, el jardín. Un espacio que también comenzaba a ser invadido por las llamas, pero que aún ofrecía algo de respiro. El último esfuerzo vino de un grito interno, primitivo, que parecía surgir de algún lugar mucho anterior al lenguaje. Guerrero empujó el cuerpo de Carmen con el lateral del cuello, hasta que la luz del fuego tocó su rostro por primera vez. Al caer en el césped, la anciana tosió, un sonido débil, ronco, pero que rompió el silencio como una sirena de esperanza. El aire de afuera, aunque caliente, fue suficiente para despertar algún reflejo. Guerrero se desplomó a su lado. El cuerpo exhausto se rindió a la tierra como si finalmente pudiera descansar, pero no del todo. La cabeza, incluso pesada, permaneció erguida, apoyada en el hombro de la mujer. Un último gesto de protección, un último suspiro de vigilancia. La escena era surrealista. En medio de la oscuridad anaranjada, con relámpagos cortando el cielo cargado de humo, un toro enorme yacía junto a una anciana frágil, como si fuera su guardia. Las llamas aún danzaban al fondo, devorando ventanas y techos. El césped crujía bajo el calor que aumentaba cada segundo, y en ese jardín, que por tanto tiempo había sido olvidado, algo sagrado ocurría, algo que ninguna cámara habría capturado con justicia, algo que ni siquiera las palabras podrían describir con precisión. Llovieron chispas sobre ambos. El cielo parecía llorar cenizas. Carmen estaba viva, pero inconsciente. Guerrero permanecía inmóvil, ojos entrecerrados, sintiendo cómo el calor disminuía y el ruido de los truenos se alejaba. Por algunos minutos, el mundo pareció suspendido, como si toda la naturaleza se detuviera para presenciar aquello. Un animal marcado para morir, salvando una vida que nadie más cuidaba. Un acto que jamás fue planeado y que tal vez nunca se repita. Hay escenas que uno no olvida,
Si esta también quedó contigo, haz clic en el like. Así YouTube entiende que vale la pena difundir historias como esta. Carmen despertó poco a poco, como quien emerge de un buceo profundo. La primera sensación fue el olor: hollín, césped quemado, humo aún fresco en el aire. Luego, el dolor en los pulmones. Tosía como si cada soplo exigiera excavar algo muy antiguo dentro de sí. Intentó moverse, pero el cuerpo estaba pesado. Sentía la piel caliente, la ropa pegada al sudor y a la ceniza. El cielo arriba estaba gris, con manchas de naranja pulsando entre las nubes cargadas. A su lado, un sonido bajo, un ronquido irregular, casi un lamento. Giró la cabeza con esfuerzo, y allí estaba, Guerrero, acostado, herido, con los ojos entrecerrados y el cuerpo cubierto de cenizas y sangre seca. Las costillas subían y bajaban con dificultad, como si cada respiración fuera una victoria. Carmen extendió la mano temblorosa y tocó el hocico de aquel animal. La piel estaba caliente, viva. No hubo gritos, ni conmoción, ni música de fondo. Solo un gesto simple, una mujer apoyando los dedos arrugados en la cara de quien acababa de salvarla. Un agradecimiento sin palabras, pero con alma. Por un tiempo, permanecieron allí, juntos, como dos restos rescatados de un naufragio. Alrededor, los sonidos de la madrugada retomaban espacio. Grillos, viento leve, pasos lejanos. Los primeros vecinos llegaron cuando el humo ya había comenzado a disminuir. Vinieron a pie, descalzos, asustados. Un niño gritó el nombre de la anciana. Un hombre corrió hasta el jardín, se arrodilló junto al cuerpo. Carmen aún respiraba, y Guerrero también. La sorpresa se apoderó de los rostros. Ninguno esperaba encontrar vida entre los escombros. Llamaron a emergencias. Un coche viejo fue improvisado como ambulancia. Cubrieron a Carmen con una sábana, colocaron una almohada bajo su cabeza. Nadie sabía qué hacer con el toro. Uno sugirió llamar a un veterinario. Otro dijo que ya era demasiado tarde, pero nadie se atrevió a acercarse demasiado. Guerrero no se movía, pero tampoco permitía que nadie se acercara a la mujer. Cualquier intento generaba un esfuerzo mínimo de levantar la cabeza, como una advertencia silenciosa. Esa vida aún era su responsabilidad. Llevaron a Carmen a la ciudad. En el hospital, las marcas del incendio llamaron la atención. Registraron quemaduras leves, inhalación de humo, deshidratación. Nada que explicara cómo una mujer de su edad había sobrevivido a aquello. Los médicos negaban con la cabeza. Los enfermeros susurraban. Algunos pensaban que había sido encontrada caída en el jardín por suerte. Otros decían que era imposible que alguien en esas condiciones hubiera salido solo. Carmen permaneció en silencio. Durante días no dijo una palabra sobre lo que ocurrió esa noche. Pero bastaba mirar sus ojos para percibir. Había algo que ella sabía y que nunca olvidaría. Guerrero, por su parte, fue llevado a un terreno junto a la propia finca, improvisado como refugio. El veterinario llegó tarde, pero hizo lo que pudo. Limpiaron las heridas, aplicaron suero, medicamentos contra infecciones. La mayoría de los presentes apostaba que no pasaría de la mañana siguiente. La edad, el esfuerzo, las quemaduras, todo parecía conspirar para que ese fuera su último suspiro. Pero los animales tienen una fuerza que la ciencia aún no descifra por completo. Y a la mañana siguiente, cuando el sol tocó su piel con un poco más de gentileza, Guerrero aún respiraba. La noticia recorrió las cercas de la ciudad con una velocidad inusual. Un toro, condenado al matadero, había salvado a una anciana del fuego. Y no a cualquier anciana. Era Carmen, la matriarca de la hacienda Bom Retiro, figura respetada incluso por quienes nunca habían intercambiado una palabra con ella. La historia se extendió entre panaderías, iglesias, barberías. Cada boca añadía un detalle, una emoción nueva. Algunos decían que Guerrero rompió la portezuela con cuernos de hierro. Otros juraban que atravesó la casa en llamas con Carmen a cuestas. La verdad, perdida entre exageraciones, era aún más poderosa. El animal había elegido salvar una vida, y eso era todo lo que importaba. Los hijos supieron de la historia por internet. Una publicación con pocas me gusta, una foto temblorosa, pero que lo decía todo. Carmen acostada en una camilla, y al fondo, el toro cubierto de cenizas. Volvieron a la finca el mismo día.
en un coche alquilado con rostros cerrados y ropa de marca. No hicieron preguntas. Fueron directo al hospital. Esperaban abrazos, tal vez una lágrima emocionada. Recibieron silencio. Carmen solo los miró, uno por uno, como quien mide no la presencia, sino la ausencia acumulada a lo largo de los años. El mayor intentó justificar la distancia. Dijo que estaban resolviendo papeles, cuidando de la estructura financiera de la finca. El menor comentó sobre el susto y preguntó si la cuidadora no había aparecido. Carmen siguió en silencio. Después de unos minutos, pronunció solo una frase: «Guerrero me salvó, y eso basta». La frase cayó como piedra en lagunas poco profundas. Los dos hermanos se miraron, intentaron sonreír, hablaron de reformar la casa, instalar alarmas, traer equipos modernos. Carmen solo pidió que la llevaran de vuelta. Quería ver la finca con sus propios ojos. No le importaba la destrucción. Necesitaba regresar. Y sobre todo necesitaba ver a Guerrero. El reencuentro ocurrió 3 días después. El toro estaba más débil, pero en pie. Un corral improvisado había sido montado con sombra, agua fresca y paja limpia. Cuando Carmen llegó, apoyada en el brazo de una enfermera, Guerrero giró la cabeza lentamente, como quien reconoce algo que nunca esperó volver a ver. La mirada entre ambos era la de siempre, sin exageraciones, sin prisa, solo presencia. Carmen se acercó, apoyó la frente contra la de él y se quedó allí por un tiempo que nadie se atrevió a interrumpir. En ese instante, la claridad se instaló en ella como una brisa fresca tras el incendio. Durante años, pensó que necesitaba mantener a sus hijos cerca. Creía que el amor de ellos era indispensable para seguir respirando. Pero la vida, con su ironía poética, mostró lo contrario. ¿Crees que los animales entienden más de lo que imaginamos? Historias como esta siempre despiertan algo diferente en cada persona. Y si eres nuevo aquí, haz clic en el botón de suscripción aquí abajo porque aún tenemos mucho que aprender de estos animales. Los veterinarios dijeron que Guerrero no duraría mucho. Las quemaduras, la edad, el trauma, todo indicaba que el fin estaba cerca. Pero había fuerzas que no se explican con exámenes. Algunas presencias simplemente se niegan a irse mientras aún hay algo por vivir. Guerrero permaneció en pie. Al principio apenas comía, el cuerpo luchaba, pero los ojos aún buscaban. Hasta que un día, al escuchar a un grupo de niños riendo cerca de la cerca, el viejo toro se acercó, incluso cojeando, incluso herido, y allí, frente a esos pequeños ojos brillantes, algo en él despertó. Lo que comenzó como curiosidad pronto se convirtió en rutina. Niños de la aldea vecina comenzaron a visitar la finca los sábados. Los padres, que antes apenas sabían de la existencia del lugar, ahora llevaban a sus hijos a ver el toro héroe. Maestros incluyeron la historia en el contenido de las clases. Algunas escuelas llevaron a toda la clase a conocer a Guerrero. No había cerca que no fuera tocada por pequeñas manos, ni sábado sin preguntas curiosas. ¿Cómo sabía que la señora estaba en peligro? ¿Sentía el olor de su corazón? ¿Será que Guerrero tiene alma? Y quienes estaban cerca nunca tenían una respuesta exacta, solo un nudo en la garganta. Con el tiempo, la finca se convirtió en un lugar de visita no oficial, un espacio donde los silencios eran respetados, donde las historias se contaban en voz baja, como leyendas reales. Guerrero ganó un refugio de madera nuevo, con sombra fresca, agua limpia, un área de césped para caminar con dignidad. Los días dejaron de contarse como restos, pasaron a vivirse como dones. La comunidad, que antes apenas sabía el nombre de aquel animal, ahora lo pronunciaba con respeto. Guerrero, un nombre que llevaba bravura y ternura en igual medida. Un grupo de jóvenes fotógrafos de la ciudad vino a registrar al último toro libre de la aldea. Las fotos recorrieron las redes sociales. Una de ellas se volvió viral. Guerrero de perfil, con la cicatriz visible en la frente y un niño acostado sobre su lomo, sonriendo. La leyenda decía, no salvó solo una vida, salvó la memoria de muchas. Y de hecho, lo que aquel toro representaba comenzaba a trascender los límites de la historia que lo originó. Se convertía en un símbolo de algo mayor, algo que no se explica, pero se siente. Carmen, por su parte, nunca volvió a ser la misma. Regresó a casa, pero el cuerpo ya no respondía como antes. El calor del incendio había dejado secuelas en los pulmones.
La edad también cobraba su parte. Algunos días eran buenos, con voz firme y lucidez que sorprendía. Otros, nebulosos, con nombres olvidados, frases sueltas, pasos inciertos. Aún así, había una certeza que permanecía intacta. Quería ver a Guerrero, siempre, todos los días. Aunque fuera desde la veranda, aunque fuera solo por un minuto, la presencia de aquel animal era como un hilo de luz atravesando las sombras que se acercaban. Pasaron los meses. El invierno llegó más temprano ese año. El frío lastimaba los huesos. Los médicos sugirieron reposo total, pero Carmen pidió algo diferente. Pidió ser llevada al pasto. Un último deseo, según ella. No quería partir sin apoyar la piel arrugada contra la frente de aquel que le devolvió la vida. El equipo del hospital dudó. Los hijos intentaron disuadirla, pero la terquedad, la misma que la mantuvo viva hasta allí, habló más alto. Fueron en una mañana gris. El cielo cubierto, el aire inmóvil. Carmen vestía un chal azul oscuro, los cabellos recogidos con delicadeza, las manos cubiertas por guantes de lana. La llevaron en una silla adaptada hasta el campo. Guerrero ya estaba allí, acostado bajo el árbol donde solía refugiarse en las tardes calurosas. Cuando oyó los pasos, levantó la cabeza lentamente y al reconocerla, se levantó con esfuerzo. Caminó tambaleante, pero con firmeza. Se acercó sin prisa, se detuvo frente a la silla y sin que nadie lo pidiera, se acostó a su lado. La escena paralizó a quienes estaban allí. Dos seres exhaustos, marcados por el tiempo, por el fuego, por las pérdidas, ahora lado a lado, respirando juntos. Carmen extendió la mano. Guerrero apoyó el hocico. Permanecieron así por minutos enteros, sin prisa. El viento sopló leve. El árbol se meció como si bendijera el momento. Y para quienes presenciaron esa despedida silenciosa, quedó una certeza imposible de explicar. Aquello no era solo gratitud, era amor. Carmen partió días después. No hubo dolor, solo un sueño profundo y tranquilo, como quien sabe que todo lo que necesitaba ser vivido, lo fue. En el cuarto, un retrato pequeño sobre la cómoda, Guerrero rodeado de niños. En el rostro de la anciana, un trazo de sonrisa. Como quien parte con el corazón ligero, Guerrero también se fue poco tiempo después. Dejó de comer, rechazó agua, se quedaba acostado en la misma esquina del pasto, mirando fijamente hacia la veranda donde solía verla. El veterinario dijo que era depresión, que algunos animales no soportan ciertas ausencias. Una mañana no se levantó más. Murió tranquilo, sin lucha, como quien decide que el ciclo se cerró. En la finca el silencio fue mayor por semanas, pero la ausencia pronto dio paso al recuerdo. Se construyó un memorial sencillo en el jardín, nada de mármol ni lujo, solo una estatua en hierro fundido, un toro acostado junto a una anciana. La escultura no era perfecta, las arrugas estaban suavizadas, los cuernos más pequeños que en la realidad. Pero había un detalle que nadie dejó de notar. Ambos miraban en la misma dirección, y en el suelo una frase grabada en letras firmes: hasta el más olvidado puede salvar una vida. No hubo inauguración oficial, ninguna autoridad asistió, pero desde entonces, personas de lugares lejanos comenzaron a visitar ese rincón escondido del interior. Algunas dejaban flores, otras traían niños. Había quienes se arrodillaban, quienes lloraban, quienes solo miraban en silencio. Y muchos, al irse, llevaban consigo más que fotos, llevaban un recordatorio. Has llegado hasta aquí, y eso dice mucho sobre lo que te toca de verdad. Hay algo en el próximo video que tal vez nunca hayas considerado, pero que te conmoverá de una manera inesperada. No te diré qué es ahora, solo puedo garantizar una cosa: quien lo ve nunca más ve ciertas situaciones de la misma forma. Y como ya sé que no eres un espectador cualquiera, te espero allí.